La radioterapia atrofia las glándulas salivales. Genera una atrofia de las glándulas salivales y eso disminuye la producción de saliva. Es eso. Bueno, ahí arrancamos. Sí, nos salen. Ahí. Bueno, parte de la charla me facilitó la parte de evaluación de la tos, así que por ahí algunas cosas vamos a poder hacerlas un poquito más rápidas. Esta primera parte de la charla de neumonología es la evaluación y el seguimiento, lo que hacemos los neumonólogos cuando vemos al paciente y lo vamos siguiendo. Después en una segunda charla el doctor Montiel va a hablar de la aplicación, digamos, las terapéuticas que nosotros podemos aplicar. Primero, y a destacar, obviamente, es fundamental que para trabajar con un paciente con ELA es fundamental el equipo multidisciplinario, ¿sí? No vale solamente el neurólogo, que deriva a que vaya al consultorio de neumonología, que vaya al consultorio con la nutricionista, que vaya al consultorio con fonoaudiología, porque los tiempos se demoran. Entonces, si trabajamos en equipo y multidisciplinario, el trabajo es mucho más rápido, podemos comunicarnos entre nosotros y el paciente mejora su calidad de vida y también mejora la sobrevida. El rol del neumonólogo dentro de lo que es el equipo multidisciplinario es clave porque los pacientes indefectiblemente van a tener debilidad en la musculatura respiratoria y es la causa de mayor mortalidad en estos pacientes, así que es fundamental que haya un neumonólogo. Y este es nuestro padre nuestro, digamos, en lo que es la evaluación de los neuromusculares en general y particular en ELA, es que el neumonólogo lo que tiene que hacer es tratar de detectar rápidamente si el paciente está en falla respiratoria. Y para eso tiene que evaluar a los músculos respiratorios, ¿sí? Y los vamos a dividir en tres grandes grupos. Los músculos inspiratorios, los músculos expiratorios y también los vulvares, que son los que nos van a permitir tener una buena tos y además, obviamente, son los que participan en la dilución. Y de esa manera podemos ver si el paciente tiene dificultad para ventilar, muy probablemente lo que esté fallando son los músculos inspiratorios. En el paciente con ELA, el músculo principal es el diafragma, a diferencia de lo que pasa en AME, que en AME en realidad el diafragma suele estar bastante bien conservado, el problema son los músculos intercostales. Después también tenemos que ver el riesgo de aspiración y para eso tenemos que saber si tiene o no tiene compromiso vulvar, ¿sí? Y para eso es fundamental la evaluación fonoaudiológica. Y lo otro que vamos a ver es si tiene dificultad para toser o no. Para poder toser, eso ya lo vimos en la charla anterior, necesitamos no solamente de que tengamos buena fuerza de la musculatura inspiratoria, buena fuerza en la musculatura expiratoria y también que nuestros músculos vulvares estén indemnes, así que podamos cerrar glotis para poder generar presión y de esa manera poder toser con fuerza. Entonces, para la tos necesitamos que estos tres grupos musculares estén conservados. Si falla uno, dos o tres, lo primero que va a pasar es que el paciente tiene dificultad para toser. Y eso es fundamental en estos pacientes porque es lo primero que va a pasar. Entonces, hay que detectarlo tempranamente y trabajar tempranamente sobre eso. Y una cosa importante es que falla respiratoria no es lo mismo que insuficiencia respiratoria, ¿sí? Insuficiencia respiratoria es un fallo en el intercambio gaseoso, o sea, baja la presión parcial de oxígeno en sangre arterial con o sin hipercapnia, ¿sí? Que aumente o no la presión parcial del dióxido de carbono. Para poder saberlo, necesitamos, con la oximetría nos podemos orientar a si ese paciente está en insuficiencia respiratoria o no, pero para poder determinar si sí o si no, necesitamos hacer gases en sangre y ver cómo está esa presión arterial de oxígeno. Si está por debajo de 60, decimos que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Después vemos cómo está la PC2 y podemos decir si es hipercápnica o no. Entonces, en un esquema básico, como para comprender, la insuficiencia respiratoria se puede deber a dos grandes motivos. A ver si me sale. Oh, malísimo. Falla la bomba, que sería lo que pasa en los pacientes neuromusculares, y bueno, en este caso estamos hablando de ELA, o hay un fallo en el intercambiador. El problema está dentro del pulmón, ¿sí? Tenía efecto, falla la bomba. Y cuando falla la bomba, en este caso por debilidad muscular, lo primero que vamos a encontrar es hipercapnia, ¿sí? O sea, el oxígeno va a bajar, pero no en rango de insuficiencia respiratoria, y el dióxido de carbono va a empezar a subir, porque el problema está en la ventilación. O sea, lo que yo les explico a los pacientes es que entra poco aire y sale poco aire. Entonces, si entra poco aire y sale poco aire, entra oxígeno, lo suficiente como para no estar en rango de insuficiencia respiratoria, pero el dióxido de carbono no sale, entonces se empieza a acumular, ¿tá? Y eso lleva a la insuficiencia ventilatoria. Es decir, si uno no hace nada, va a terminar en una insuficiencia respiratoria. Ahora, en los neuromusculares, y en ELA en particular, también puede haber un fallo en el intercambiador. Primero porque
son pacientes que desarrollan la enfermedad ya tardíamente, ¿sí? No son pacientes que nacen con una enfermedad neuromuscular. Entonces, pueden haber sido fumadores, pueden tener antecedentes de asma, pueden haber tenido antecedentes de neumonías previas, pueden tener bronquiectasias, pueden haber tenido tuberculosis. Entonces, el parénquima puede estar alterado y puede fallar el intercambiador. Pero además, estos pacientes, al tener tos débil, pueden desarrollar neumonías, se pueden aspirar, y eso también llevará a neumonías, pueden tener aumento en las secreciones, pueden tener atelectasias porque no pueden inspirar profundamente. Entonces todo eso va a hacer que la presión parcial de oxígeno pueda caer, y en el contexto de esta falla ventilatoria que tienen por la debilidad muscular, terminen en una insuficiencia respiratoria, que es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el compromiso de los pacientes con ELA? ¿Cuándo? Lo más temprano posible. Tiene diagnóstico, se sospecha que tiene diagnóstico de ELA, al neumonólogo, ¿sí? Lo mismo que el resto del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque por ahí el paciente no tiene disnea, porque se va acostumbrando, porque empieza a tener debilidad, entonces cada vez hace menos actividades, entonces por ahí no tiene disnea en los esfuerzos. Por ahí el paciente no siente nada, no tiene cefalea matinal, no tiene alteraciones del sueño, no tiene nada, nunca se engripó, nunca tuvo una bronquitis, entonces no sabe que no tiene fuerza para toser. Y por ahí eso ya está alterado y lo tenemos que detectar tempranamente. ¿Y qué vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Tenemos que ver esos tres grupos musculares, cómo están los músculos inspiratorios, cómo están los músculos expiratorios y cómo está la tos. Tener en cuenta los antecedentes, que es lo que había mencionado previamente, y si tuvo ya infecciones previas, si fueron neumonías aspirativas o no. Tener en cuenta de los síntomas diurnos que nos puede dar esta falla de la bomba, es que pueden tener hipersomnolencia diurna, pueden tener disnea, pero la disnea es relativa por esto de que cada vez caminan menos, se mueven, entonces por ahí no tienen síntomas. La disartria nos puede orientar, obviamente, a que tiene compromiso vulvar y que seguramente algún síntoma respiratorio durante el día va a tener. La tos débil nos habla justamente de eso, que es fundamental. Y la fatiga nos puede hablar de que o no están durmiendo bien o la misma debilidad también los puede alterar. Y también tienen síntomas nocturnos, como por ejemplo ortopnea. La ortopnea es la falta de aire al estar en decúbito dorsal. Entonces, una pregunta clásica y básica que hacemos es, ¿te puedes acostar bien horizontal sin utilizar varias almohadas boca arriba? No uso 2 almohadas, 3 almohadas. ¿Por qué? Y la respuesta siempre es porque me hago con la saliva. Entonces no sabemos si tienen o no tienen ortopnea. Entonces siempre queda con signo de pregunta. Tienen alteraciones del sueño, pueden tener insomnio, muchas veces por dolor, porque no pueden rotar, y otras veces en realidad no se dan cuenta que tienen trastornos respiratorios del sueño, se despiertan y después aparece el insomnio de mantenimiento. Y pueden tener cefalea matinal, que ahora vamos a ver que no es tan frecuente en ELA, pero es un signo de hipoventilación y de hipercapnia nocturna. Entonces, acá, bueno, esto está descrito de que la debilidad, digamos, del músculo inspiratorio principal, que es el diafragma, va a llevar a disnea, ortopnea, hipoventilación, y eso lleva a dolor de cabeza matinal. Nosotros publicamos en un congreso hace un par de años atrás que no están así en la ELA, y de hecho dividimos 2 grupos, pacientes con ELA que estaban hipercámnicos y pacientes que estaban normocámnicos, y lo que vimos es que uno esperaría que en los hipercámnicos tengan ortopnea, tengan cefalea, que tengan signos de hipoventilación, y esos pacientes, la hipercapnia no se correlacionaba con cefalea, o sea, no solían tener tanta cefalea los pacientes hipercámnicos, pero sí tenían ortopnea. Entonces, al examen físico, generalmente no vamos a ocultar nada, tienen una semiología normal, pueden hipoventilar un poco por falta de colaboración por la debilidad, pueden tener roncus, o sea, moco en la vía aérea, y eso se puede escuchar, puede disminuir la expansión de las bases, los vértices por la debilidad, pueden tener respiración paradojal, y eso lo vamos a ver si los acostamos y vemos el movimiento del tórax y el abdomen, y pueden tener uso de músculos accesorios. En general, si los agarramos temprano a esos pacientes y los empezamos a hablar, no es lo primero que vamos a encontrar. Otra cosa que hacemos al examen físico cuando vemos al paciente es saturarlos. Como dijimos, la oximetría nos puede orientar a si la presión parcial de oxígeno está abajo o no, pero no nos va a decir nada acerca de cómo está el dióxido de carbono. Entonces, nos orienta a pensar de que si la saturación está un poco baja, en estos pacientes que no tienen ningún problema supuestamente en el pulmón, el dióxido de carbono puede estar alto, y eso nos ayuda a decir, bueno, a este paciente le voy a hacer gases en sangre, o le voy a buscar la hipercapnia de alguna otra forma. Entonces, cuando la saturación es menor al 95, es posible encontrar hipercapnia y la tenemos que buscar. Una de las formas que tenemos los neumonólogos es utilizar espirometrías. Bueno, ya se habló del uso de espirometría, de presiones bucales. La espirometría no es un marcador sensible de la debilidad muscular, porque ya se dijo que para que se altere la capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire que uno saca con el máximo esfuerzo, la
fuerza muscular tiene que estar disminuida en más de un 50%. O sea, un paciente puede tener debilidad muscular y espirometría normal, ¿sí? Y hay otro problema. El compromiso vulvar y la cialorrea hacen que al paciente le cueste mucho colocarse la boquilla, a veces no pueden abrir bien la boca. Entonces, hacer una espirometría en un ELA es difícil. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En realidad lo que nos importa ver básicamente es cómo está la capacidad vital forzada. Malísimo, 85%, el paciente bien, malísimo yo con el puntero. Y lo que hicimos, que no sé si se ve acá, vamos a señalar más fácil, el porcentaje del cambio del FBC ahí dice menos 6%. Lo que hicimos fue hacer una espirometría sentado y después la acostamos para evaluar cómo está el diafragma, a ver si tiene o no esta ortopnía, que por ahí no nos puede decir, pero que la podemos ver por espirometría. Si la capacidad vital forzada cae más de un 10%, uno puede decir que hay debilidad del diafragma. En este paciente no tiene debilidad diafragmática porque cae un 6%. Y abajo están las... muy abajo. Las presiones bucales, tiene una Pmax y una Pmax normal. Es un paciente que vino tempranamente, no tiene ningún tipo de síntomas y tiene una espirometría totalmente normal. Ahí me había olvidado que tenía efecto. Bueno, este es otro paciente también que tiene una espirometría normal, con 94% de FBC, pero si empezamos a ver ya las presiones bucales están bajas. De hecho tiene una presión inspiratoria, como la que nos habla de los músculos inspiratorios, que está bastante descendida. Y a pesar de eso, todavía la espirometría no se alteró. Y este sí es un paciente que tiene una capacidad vital forzada del 51%, sopla 2 litros 400. Cuando lo acostamos, bueno, con una Pmax baja de 32%, una Pmax también baja, y cuando lo acostamos le cae un 37% de la función pulmonar, ¿sí? Eso habla de parálisis diafragmática. Y este señor tenía un pico flujo tosido bastante bueno de 300 litros por minuto. Entonces, si bien decir una capacidad vital forzada se tratan de poner valores de menor del 50%, es indicativo que ese paciente puede estar en falla ventilatoria y hay que estar como más alerta para decir este paciente lo tengo que ventilar o no. Hay que tener en cuenta varias cosas, que un 50% en un paciente que mide por ahí 1,50 y pesa 50 kilos, no es lo mismo que un 50% de una FS en un señor que mide 1,80 y pesa, no sé, 100 kilos, ¿sí? Entonces, hay que poner en contexto, digamos, al paciente. Las cosas que tenemos entonces para poder evaluar es la espirometría sentado y acostado para ver cómo funciona el diafragma, las presiones bucales para ver la fuerza muscular inspiratoria y expiratoria, el pico flujo tosido, los gases, que es lo que utilizamos nosotros, y lo mejor para poder ver cómo está el dióxido de carbono y no tener que pinchar la arteria del paciente es la capnografía, que bueno, nosotros en el hospital no lo tenemos disponible. El monitoreo, esto también va a depender de cada paciente, pero es aproximadamente lo que recomiendan las guías, de 3 a 6 meses hay que ver al neumonólogo. Nosotros vamos dando pautas también de alarma y a veces los vemos más temprano, a veces un poco más distanciado. Y tener en cuenta que cuando evaluamos a un paciente, el compromiso vulvar va a ser que por ahí las espirometrías no las podamos tener tan en cuenta al momento de evaluar al paciente. Y lo último es la tos, que ya se habló, y esto es lo último que voy a decir, que siempre el pico flujo tosido va a ser mayor al expirado. Si uno sopla con fuerza y tose, obviamente la tos va a tener un mayor flujo que soplar. Eso es normal. Cuando hay compromiso vulvar se empiezan a igualar esos picos flujos y a veces hasta pueden quedar al revés, y eso habla de compromiso vulvar. Y hay un semáforo que está muy bueno, que es que un valor normal de pico flujo tosido por arriba de 400, que lo tenemos todos, podemos toser, podemos expectorar, no hay ningún tipo de problema. Cuando cae a menos de 270 lo ponemos en amarillo porque son pacientes que mientras no tengan expectoración está todo bien, pero es en los que tenemos que trabajar, porque si llegan a tener alguna infección, alguna neumonía o llegan a tener alguna bronquitis, ese paciente en ese momento agudo no va a poder expectorar. Y ahí empiezan las complicaciones. Entonces es en donde empezamos a intervenir con las técnicas de asistencia de la tos. Y si el pico flujo tosido es menor a 160, ese paciente no puede expectorar en absoluto, llegamos tarde, podemos obviamente trabajar en la asistencia de la tos, pero por ahí vamos a tener que pasar a maniobras un poco más, no manuales, sino mecánicas, como para poder asistir la tos. Y no mucho más en lo que es evaluación. Muchas gracias, Romy. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Guillermo Montiel, que es neumonólogo, jefe de la unidad de soporte ventilatorio no invasivo del Hospital Fernández. Hola, gracias. Bueno, ella me va a decir, yo hablo mucho, así que ella me va a decir a los 3 minutos y posiblemente lo que voy a decir lo digo ahora rápido porque después me va a cortar. Así que primero, ¿dijeron que se trabaja en equipo? Bueno, pero hay que tener en cuenta que los equipos son diferentes de acuerdo. ¿Eh? Sí, sí.
Ah, ok. Esa, gracias. De acuerdo a la etapa evolutiva de los pacientes. Cuando yo era más joven, más flaco y con más pelo, ELA para nosotros era todo traqueotomía. Pasó el tiempo y digo, ¡ay, traqueotomía! Porque por ahí uno se pone más empático. La llegada de los psiquiatras y los psicólogos para nosotros fue fundamental. La llegada de Mariana para nosotros fue fundamental para poder hacer un lindo equipo. Con Ro nos conocemos hace 1000 años y Ro tiene la posibilidad de haber, en el Ramos, uno de los primeros lugares donde se empezó a trabajar de esta manera. Mi maestro, creo que ya lo conocen, que justo después de una epidemia que afectó algunas partes del sistema neurológico, se desarrolló la terapia intensiva y la ventilación como la conocemos ahora. Y en el Instituto Lanari, en su momento, también por otra alteración neuromuscular, una hipoventilación alveolar primaria en una paciente adulta, se empezó con la ventilación no invasiva ya a fines del 89, 90, por ahí. Así que bueno, neumo, estamos de la mano. ¿Cuál es esta? Hay un equipo que formamos. Matías Madornos es el que desarrolló un monitor de mecánica respiratoria, es un ingeniero, piensa, muy inteligente. Catalina Cirotti es kinesióloga. Ella es la que trabaja y yo soy el que hablo. Eso es así se distribuyen las tareas. Y siempre lo que tratamos de hacer es interpretar qué es lo que nos dice el centro respiratorio para poder empezar a hacer algún tratamiento específico. Entonces, tratamos de reconocer la interacción de los 3 cerebros. ¿Okay? Un cerebro, el primero, es el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al paciente? El segundo cerebro es el de los ventiladores, los chips que tienen ahí, cómo funciona, qué son, para qué sirven. Y tercero es el nuestro, el responsable de la BNI. Nosotros trabajamos muy en equipo con kinesiología, foro. Estamos trabajando acá con el equipo que formó Mariana junto con Falduti, el resto de neumos, etc. Tratamos de tener un hospital de día y hacer vacaciones a los cuidadores y tratar de entrenar a los cuidadores. Ahí ya me fui al diablo, pero no importa. Ahí comentaron un caso muy importante donde la madre no quiso y entonces la hija. Entonces casi es como si fueran muchas células que componen un mismo organismo. Entonces yo, hija de esa madre, tengo que asumir eso. Entonces todo eso hay que trabajarlo muchísimo. Es fundamental. No tiene nada que ver con la ventilación invasiva, pero sí. Entonces, siempre planteamos cuál es el problema al que me voy a enfrentar, qué herramientas tengo para solucionarlo y finalmente cómo lo voy a hacer. ¿Bien? En una esquemita muy simple, el centro respiratorio manda una información a los músculos, centro respiratorio, sistema de conducción y la bomba muscular. Y este es lo que llamamos el componente neuromuscular de la respiración. Es muy didáctico, acá ponen todas las enfermedades, de acuerdo a lo que quieran ver y cómo la vamos a ir tratando. Si a ese centro respiratorio le pedimos que haga una estimulación máxima, vamos a tener la capacidad máxima, es decir, las presiones máximas. Las medimos a nivel bucal, a nivel esofágico, a nivel transdiafragmático. Y acá vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con estas enfermedades de motoneurona. Finalmente, si a este componente neuromuscular le ponemos una carga, esa carga la vamos a dividir en 2 tipos de cargas. Una carga elástica, componente tóraco-pulmonar, abdominal, y el componente resistivo. Vamos a tener acá ya toda la fisiopatología de lo que quieran. En este caso, debilidad muscular, cualquier problemita que tengan estos pacientes, en una neumonía, un resfrío, etcétera, los puede llevar a la fatiga, a la insuficiencia respiratoria de estos pacientes que ya tienen una alteración en la bomba. El resumen que hacemos para aplicar el tratamiento es: el centro respiratorio manda una orden a los músculos y esta orden
es música, como me decía Eduardo De Vito, es música, porque es una orden de ritmo, acá vamos a tener todas las variables del patrón respiratorio, y de intensidad, ¿bien? Y si le pedimos, vamos a conocer la capacidad. Ese centro respiratorio le mandó la orden al músculo y el músculo se enfrenta a una carga, y esa carga, en esa interacción, vamos a tener una respuesta. Esa respuesta es la que vamos a estar midiendo con la respuesta básica, va a ser una onda de flujo, de ahí vamos a sacar todo el patrón respiratorio, etcétera, etcétera. Y a continuación, con la interacción del corazón, vamos a tener la PO2 y la PCO2. Acá resumimos todo esto. ¿Qué pasa? Tenemos un sistema de alcahuetes que le dicen al centro respiratorio si la orden que mandó cumplió lo que quería. En este caso, matar una PCO2, etcétera, etcétera, ¿no? Y le podemos preguntar al centro respiratorio qué pasaría en otras circunstancias. Si aumenta la CO2, si aumenta la resistencia, la elastancia. Entonces podríamos conocer cómo funciona esta relación si le cambiamos los parámetros iniciales. ¿Bien? Por eso decimos que respiramos con el pasado. Respiramos, entonces, de acuerdo a esta información, mando una nueva orden y así se va haciendo el circuito. Como les decía, después de la enfermedad de polio en los 50, acá cambia un poco la historia de la neumonología. Se deja un poco toda esa cosa tisio-neumonológica, se empieza a hablar más de la fisiología respiratoria. Y en los 80 ya empezamos con ventilación no invasiva. Las indicaciones son más o menos las que estuvieron diciendo acá todos. Es fácil si tengo hipercapnia diurna. Si tengo hipercapnia diurna ya necesitas ventilación. Tu bomba no funciona. Igual entran a jugar mucho los kines, los fonos. ¿Dónde están los fonos? Por allá. Entran a jugar todos esos. Nutrición, fundamental nutrición. ¿Saben cuál fue la mejor indicación con nuestros últimos CELAS que tuvimos acá? Uso de silla de ruedas cada 8 horas. Esa fue la mejor indicación para el cambio de humor. El impacto de la silla de ruedas. Porque si no, como la canción de Morris, para los viejos esto, ¿no? Me quedo mirando el techo y en el techo no hay nada, es solamente un techo. Entonces, ese cambio, vestir a una paciente, ¿no? Eso fue, yo que me encanta la ventilación y la fisiología, a veces digo, ay, más sillas de ruedas, más vestimenta, más lo que decías vos en la primera charla. Eso fue fundamental. Bueno, pero en las progresivas, bueno, idem que la primera, pero vamos a ir allá a buscar, voy a buscar específicamente cómo está mi fuerza inspiratoria y cómo está mi fuerza expiratoria. También tenemos esto, es raro, llegó un paciente al C-triángulo el otro día, el C-triángulo es un hospital respiratorio, obvio, ¿no? Entonces, el paciente ese fumaba, ¿no? Y traía una espirometría con un BF1 del 20%. EPOC severísimo, hipercápnico, entonces, ARM. Bueno, después, a los 2 días, 3 días, cuando mejoró la CO2 y veían que no podían extubarlo, sale el concepto que tenía hiperreflexia, que se había caído, tenía problemas de dilución. Bueno, al final entró. Ahí es lo que ya conocemos como la falacia del binomio. Acá, si fumo y tengo un FEV1 bajo, soy un fisematoso y voy al C-triángulo, sos un EPOC. No, el pobre era un pobre de la que tuvo la desgracia de que no tuvo las consultas necesarias y uno, dale, fumo, tengo esto, yo estoy mal. Bueno, pero nos pasó también con otra paciente de un ELA de evolución rápida que terminó rápidamente en traqueotomía, ¿no? Entonces, después de una insuficiencia respiratoria aguda, posiblemente estos pacientes, algunos pueden llegar a volver a su cuadro basal cuando se... Bueno, también hablamos de fantasía un poco, dale. Pero la mayoría van a terminar o con ventilación invasiva o con traqueotomía y después vamos a hablar algo de traqueotomía.
Y esto es lo más importante, que lo que embarcó Romina. Siempre tengo que ir a buscar, aunque tenga peso 2 normal, aunque tenga una fuerza más o menos bien, etcétera, tengo que ir a buscarlo, tengo que estar. Por eso el trabajo en equipo, por lo menos que estamos haciendo acá, creo que es muy, muy interesante. Tengo que ir a buscarlo. Si te voy a buscar, puede ser que te encuentre más tempranamente. La detección de la hipoventilación, como lo contó Romy, es con básicamente simplemente una oximetría nocturna nos podría ayudar muchísimo. Esto también lo mencionaron, creo que, no sé si va a salir acá, la calidad de vida dependerá de la edad, del grado de progresión, el tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera, personalidad del paciente, el entorno. Rápido, porque esto fue lo que dijeron ustedes antes, así que el equipo adecuado, preparación del personal. Es muy importante el trabajo con el personal, para que no pase con lo que pasa con la familia, que se ve obligada a esa historia. También era lo que pasó con el paciente del triángulo. Hay gente que por ahí ni siquiera sabe que tiene un ELA o una enfermedad muscular, porque no voy a buscarla sistemáticamente, porque no me acuerdo quién decía por ahí el tema de qué checklist tengo que tener en los interrogatorios que hago. En la medida que el paciente empeora, obviamente la dependencia aumenta. Nosotros elegimos siempre, alguien dijo en televisión que tener ELA es malo y ser pobre y tener ELA es aún peor. Por eso los equipos apropiados, nosotros tratamos siempre de conseguir, por lo menos que tengan equipos tipo un Astral 150. Locura, más de $10.000, $12.000. Pero son los equipos que seguro van a terminar, sirven desde la ventilación no invasiva hasta si el paciente acepta estar traqueostomizado. Como son equipos con batería, son equipos que usamos para el traslado intrahospitalario entre el hospital y la casa, etc. El entorno tiene que ser apropiado. Hay que hacer muchísimo trabajo con los cuidadores familiares o pagos, pero la mayoría son los familiares. Entonces, ¿hasta dónde dura mi amor? Que como no se decían por ahí, ¿no? Pero es muy importante trabajar con ellos. Por eso los hospitales de días o hacer los sistemas de holidays, que se interna 2 o 3 días, en esos 2 o 3 días se hacen todos los estudios, hay un descanso para la familia, se buscan algunas otras circunstancias para mostrar que sean activos, ¿ok? Ya está bien, que el paciente pueda estar en una, ser positivo, ser activo, no estar. Esto es lo que llamábamos allá en Europa, era el entorno, el paciente es el jefe, paga, compra, hace todo lo que quiere, no molesta a nadie más. Esto es lo que no pasa. No demasiado malos, pacientes agrupados en comunidades. Y lo menos deseable es la carga familiar, ¿no? Exacto. Más frecuente, más difícil. Acá hay un núcleo de problema importante para seguir trabajando, porque además, si se van a la casa, tienen que saber cambio de tráqueo, manejar la ventilación, aspiración, todo lo que es. ¿Cuánto tardaste en llegar a saber todo lo que sabes? Y entonces ahora ese paciente, ¿no? La familia tiene que tomar parte, tiene que, como si fuera un dementor, sacarte un poco de esos conocimientos y llevárselo. Y eso a veces no es posible, no se quiere, lo rechazo. Entonces, bueno, descansos familiares, que era lo que hablábamos, lo que estamos tratando de armar acá con el equipo, para ver si se puede dar descansos a los familiares. Los modos ventilatorios, rápido, nada más. Vamos a hacer por presión o por volumen, vamos a ventilar. Lo más usado actualmente son los de presión. Se pone una mínima EPAP y en los lugares donde les gusta meter balones, en realidad se pone la presión expiratoria para mantener una transpulmonar arteria expiratoria entre 0 y 5 positivo, para mantener un poco inflados. Estos pacientes, al estar desinflados, tienen que hacer una mayor carga, tienen una carga umbral elástica que es necesario abrir. ¿Bien?
Y la IPAP para conseguir una ventilación adecuada, acá esto si quieren olvídense, pero es una ventilación que esté para mantener una PCO2 en un rango más o menos aceptable. Volumen, hasta hace un tiempo era lo que más se usaba, y lo que estamos usando nosotros mucho es esto, son los B-level de presión, con un volumen asegurado por presión de soporte, con los modos son EVAPS o AVAPS, y con auto-EPAP, por si tuvieran algún tema de obstrucción. Las máscaras, en una época hacíamos estas, qué viejo que somos, pero bueno, hacíamos esas. Y en algunos pacientes, este está con tráqueo, pero hay otros sin tráqueo, rechazan la traqueotomía. El hablar mucho de el hablar de la enfermedad y qué es lo que va a pasar es muy, muy importante, porque la traqueotomía no es una solución para nada, sino a veces sí, si como Esteban, quiero seguir produciendo, pero hay veces que la traqueotomía es una maldición. Entonces, pieza bucal durante el día también es una alternativa y ventilación no invasiva a la noche. Traqueotomía, ¿qué lugar ocupa? Siempre y cuando hayamos tenido mucho tiempo, muchas charlas previas con el paciente para explicar la evolución de la enfermedad, ¿no? Si el paciente decide obstrucción de la vía aérea superior anatómica, imposibilidad de ajuste, el paciente no se adapta, riesgos de aspiración, que no coopere, pero esto si no coopera con ventilación no invasiva ya estamos mal en algún punto de ahora yo te condeno a la traqueotomía. No, por eso el concepto es, el paciente tiene que aceptar la gastro, tiene que aceptar la tráqueo. No. Una vez explicado, y sobre todo en muchas charlas, ahí recién el paciente me pide la tráqueo, o me dice, no quiero tráqueo. Yo creo que por ese lado. Síntomas de fallos persistentes durante la ventilación invasiva, como nos pasa, el paciente puede decir no quiero traqueotomía, pero después se acerca ya a las 26 horas por día, 8 días a la semana de ventilación invasiva y dice, estoy muy cansado, doctor, pero no quiero irme. Por ahí cambia y dice, bueno, ahora sí quiero tráqueo. Esto es relativo, pero bueno, y preferencias del paciente sobre todo. Pero preferencias del paciente una vez que tiene toda la información, estuvo en todos los chats, los foros, las reuniones, etc. Si ingresa a emergencia un paciente, bueno, eso hoy no tenemos duda, no conocemos al paciente, ese paciente va a estar ventilado y posiblemente no pueda salir y vaya a traqueotomía. Esto es lo que decías de los estudios controlados, la ventilación no invasiva impacta positivamente. Esto ya lo dijeron los chicos, así que rápido. Perdón. Y esto fue lo que acaba de decir Romina, cada 3-6 meses frecuentemente ponerlos en el servicio de evaluar cómo está. Son algoritmos que quedan grabados, después los pueden ver. Y estos son 2 diapositivas de Eduardo De Vito del 2005, pero más o menos como indicación de ventilación invasiva en la enfermedad progresiva no aguda y en un algoritmo de qué es lo que pasa en la insuficiencia ventilatoria aguda en un paciente conocido o no conocido que tenga este defecto en la bomba muscular. Las posibilidades de tratamientos, siempre tratamos de hacer esto precozmente, las dos, que esté con buen soporte ventilatorio y con una ayuda mecánica a la tos. El próximo paso es sí o no, después de mucha charla, mucha psicoterapia, mucha medicación, mucho amor, si va a traqueotomía o no. Y finalmente, algo que no nos tenemos que olvidar es esta parte que también es una decisión importante del paciente, no de la familia, sino del paciente. Por eso hay que hablarlo previamente mucho con el paciente. Lo que nos falta mucho es esto, ¿no? Derecho a una muerte digna, eso es muy importante. A veces uno dice, ya me pasé, ¿viste? Como te dije. A veces uno dice, el otro día estuvimos tratando a un paciente así, y lo que hicimos fue el concepto de cambio de objetivo del tratamiento. Cambio de objetivo del tratamiento.
Es decir, yo no quiero que estés vivo a cualquier precio, de cualquier manera. Y entonces fue muy, muy interesante. Cuando termina y la paciente finalmente se fue, la familia vino agradecida y no hubo depresión en el equipo tratante. Eso fue muy, muy loco, muy lindo de ver. Ayudamos a una parte de la enfermedad. ¿Okay? La toma de decisiones en fases avanzadas de la enfermedad no debe perseguir tanto la corrección de la insuficiencia respiratoria como el permitir que el paciente se acerque al final de su enfermedad sin sufrimiento y rodeado de sus seres queridos. Esto es totalmente empático. Sabemos qué es esto y vamos a terminar, perdón que fue rápido, pero 20 minutos